Bien, entonces primero vamos a hacer como que no nos han visto. Vamos a hablar sobre las proyecciones de la población. Hay diferentes métodos. Están métodos simples y están métodos ya un poquito más complejos, que a veces le meten más complejidad que lo que realmente amerita el proceso. Así que eso hay que entenderlo. Tal vez tú buscar el método más científico de tu proyectar la población no sea lo más adecuado, porque al final la cantidad de personas en el futuro, como estamos hablando, es un casino. Es decir, al final pueden pasar 1.000.000 de situaciones que haga que eso cambie, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba preguntando cuando iniciamos, de qué ustedes entendían que podía ser un problema al ustedes realizar este tipo de proceso. El método aritmético, un método sencillo. Lo que te estás diciendo es que la cantidad de personas va creciendo linealmente. Es decir, que todos los años se va uniendo a la población la misma cantidad de personas. Eso es algo, como sabemos, ficticio. Sin embargo, puede que exista, déjame rayar un poquito aquí. Wow, yo nunca dejo siempre debo de tratar de tener una diapositiva en blanco, porque si no voy a tener que siempre cambiar a esto. Pero nada, me gusta esto como quiera. Bien, vamos a asumir que tenemos una cantidad de personas dada. Es decir, vamos a asumir que estamos en vamos a ponerlo en el centro, en el 2020. Estamos en el 2020. Vamos a asumir que queremos proyectar como nuestro sistema, queremos saber cuántas personas va a haber en el 2040. Y nosotros tenemos datos desde el 2000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es posible que desde el 2000 hasta el 2020, esa población, esa cantidad de personas de esa comunidad que tú estás evaluando, pues haya crecido linealmente. Es posible. Es decir, es improbable, pero es posible, ¿no? Entonces ya tú sabes que linealmente se me van a unir una cantidad de personas. Anualmente hubo una tasa de crecimiento, ese R que tuviste ahorita, de, qué sé yo, la tasa de crecimiento de eso, que cada puntico de eso me representa 1.000 personas. Entonces yo tengo 1.000 personas por cada año que pasa. De aquí yo puedo sacar ese dato y ya yo sé que el método que le aplica a este crecimiento es un crecimiento lineal o un crecimiento aritmético, ¿no? Eso es lo que te está diciendo esta curva, ¿no? Pero eso es improbable. Normalmente no sucede eso. Normalmente una población tiende a, no sé por qué yo estoy borrándolo todo, tiende a crecer de una manera exponencial. Tenemos dos casos. Vamos a presentar dos casos adicionales. Serían 3 casos. En este caso, lo que vamos a decir es que para el 2020, nosotros tenemos actualmente esta población, pero en los años anteriores, la manera en la que ha crecido ha sido de esta manera, ¿no? Lo que te está diciendo eso es que evidentemente la forma que tiene esa curva no es lineal, es una cosa más o menos así, ¿no? Lo que te dice que para el 2040 probablemente la tasa de crecimiento sea exponencial. Ya tú no puedes decir una tasa lineal así de 1.000 habitantes por año. Si tú buscas en el documento que tú hiciste, pues en un método que tú tengas tiene que llamarse un método exponencial o geométrico, ¿no? Entonces, la idea es que sin importar cuál sea el método, lo que está es tratando de representar la curva. Lo que está tratando de representar es cómo se comporta esa curva. Cómo se comporta, ¿no? Este año, evidentemente, sabemos que la tasa de crecimiento normalmente son positivas exponenciales. Es decir, el año pasado había una cantidad de personas más un crecimiento de unas 2.000 personas. Pero este año ya no son 2.000 personas las que se unieron, fueron 5.000 personas. Y el año que viene, 10.000 personas. Y el próximo año, 40.000 personas. ¿Entiendes? Entonces, ese crecimiento es exponencial. ¿Cómo es el comportamiento? Pues lo va a decir los años anteriores. Y por eso en el método tienen que utilizar múltiples años, no solamente uno, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuál otra característica hay que tomar en cuenta para el asunto de la población? Bueno, vamos a hacer la pregunta porque tengo que tomar nota de participación. A ver, aparte de estas dos que nosotros hemos visto aquí, ¿qué puede suceder con la población que influya en mi diseño? Porque evidentemente yo diseñar para esto y diseñar para esto, o diseñar para esto y diseñar para esto, pues es completamente diferente, ¿no? ¿Qué me dicen?
No entendí, profesor, la pregunta. Yo acabo de mostrar dos Ya la gráficos. pregunta, profe. Dos gráficos estoy mostrando. Este gráfico que me dice que la tasa de crecimiento fue lineal. Ajá. ¿Qué quiere decir una tasa de crecimiento lineal? Que la misma cantidad de personas que aumentó sobre la población existente el año pasado, pues esa misma cantidad de personas se unieron este año. Y la misma cantidad de personas el año que viene. Eso quiere decir una tasa de crecimiento lineal, como se puede ver en el gráfico. Ahora, en este gráfico es exponencial. Exponencial quiere decir que la cantidad de personas que hubo el año pasado se duplicó o se triplicó a la que había este año. Y el año que viene, pues va a haber una tasa mayor todavía. Es decir, la cantidad de personas que va a haber mañana es mucho, pero mucho mayor a la cantidad de personas que se unieron este año. Y eso yo lo sé por la predicción de por la proyección de lo que vi en los años pasados. Entonces, lo que yo quiero saber es, en un proceso típico, tú puedes o hacer esto o hacer esto. Tú puedes, dependiendo de cómo se ve el gráfico de los años anteriores, tú puedes hacer una de las dos cosas, ¿verdad? Y tú, si este caudal me da 10 litros por segundo, este pues me da 20. Y si este caudal me da 10 litros por segundo, pues este tal vez me dé 100, ¿verdad? Entonces yo voy a diseñar o para 100 o para 20. Lo que quiero decir es, ¿qué otro caso me puede aparecer en el análisis de la población que no es ni este ni este, que es completamente diferente? Y es el más realista en muchos casos. Podría ser decreciente, profe, entonces. A ver, podría ser decreciente, pero nunca se diseña para decreciente. Pero yendo por el mismo camino que tú estás presentando, no es que sea decreciente, pero que no crezca. Es cierto, hay poblaciones que si tú buscas la tasa de crecimiento anual, es negativa. Eso quiere decir que está perdiendo población. Las personas están emigrando y no están naciendo tantas personas, ¿verdad? Ok. Sin embargo, lo típico es que venga de manera exponencial. Si un gráfico típico es que haga esto, es que venga de manera exponencial durante un tiempo, sabrá Dios en qué periodo, y luego tienda a hacerse asíntota. Si tiene un límite de la población que puede sostener un núcleo urbano. Ese límite va a depender de qué comunidad estamos hablando, porque por ejemplo para Santo Domingo ese límite es casi inexistente, porque ustedes se darán cuenta que lo que se hacen es que se crean nuevos núcleos hacia afuera. Y también tenemos un crecimiento vertical. Tenemos personas mudándose una encima de la otra. Entonces, aunque existe esto, aunque esto es real, esto sucede en la proyección de la población, hay que tener en cuenta de que hay poblaciones que tienen la capacidad de sostenerla y hay poblaciones de que no. Por ejemplo, nuestra capital tiene ¿cuántos millones de habitantes? Llegamos a 4 ya. No sé si llegamos a 4 ya. Pero todavía después de 4 millones hay que preguntarse, ¿la ciudad de Santo Domingo puede seguir sosteniendo más personas? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno. ¿Hay comunidades rurales que puedan sostener más personas? Claro que sí. Las comunidades rurales pequeñas pues, pueden sostener más personas. Todo depende de muchas otras variables. Vamos a poner un caso hipotético. ¿Qué sucedería si yo les digo a ustedes que la tasa de crecimiento, no me la sé, me la estoy inventando, pero que la tasa de crecimiento de Villarriba es así, ¿no? Hasta este punto. Este punto es el 2020. Recuerden que todo lo estoy haciendo 00, 20, 40, ¿no? Entonces, si Villarriba está aquí, ¿a cuánto yo tendría que diseñar mi sistema? ¿Lo considero así? ¿Lo considero así? ¿O lo considero así? Uno, dos y tres. ¿Qué me dicen? ¿Quién vota? Yo voto por la 3. Tú votas por la 3, Eddie. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Villarriba? Porque yo entiendo que en Villarriba no puede ceder más ¿Dónde está de lo Villarriba? que ¿En ya qué tiene. provincia? En Duarte. En En Duarte. Duarte. Duarte es una provincia bastante productiva. Sí, Entonces, pero
tiene gran cabida a crecer. A ver, ¿qué es lo que tú tienes que ver? Lo que yo quería presentar con este gráfico era que tú puedes tener una situación, es decir, vamos a hacer la misma analogía antes de contestarte. ¿Qué capacidad tenemos? Si tenemos la misma curva, ¿no? Tenemos la misma curva. Un poquito menos exponencial que esta. Pero esto es ahora el Ceibo. El Ceibo es una provincia exageradamente grande con una de las menores densidades poblacionales de la República Dominicana. Entonces, ¿qué yo digo de esa? Seguimos así. O la asintotamos. O la hacemos lineal. 1, 2 o 3. Yo voy con la 3. Profe, Ambos van con la 3. Justifíquenmelo. En ambos casos. En ambos Bien, casos. en el Ceibo yo voy con la 3, porque como se indicó, el Ceibo, a pesar de ser una de las mayores provincias en cuanto a territorio, es una de las que tiene menores densidades por kilómetro cuadrado, por lo cual el crecimiento en los futuros años no sería paulatinamente exponencial. En Villarriba yo considero que sería, en el peor de los casos sería la 2, porque como usted dice, la provincia de Duarte es una provincia bastante productiva, hay mucho cacao, y el que se quiera dedicar a eso se va a mudar hacia ese territorio. Sin embargo, el Ceibo también tiene cacao. Ah. El Ceibo también tiene cacao. El Ceibo no es tan productivo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Además que el Ceibo está predominantemente, al igual que Atomayor y San Pedro, por la azucarera, ¿no? Y eso es completamente privado. Y es el poco crecimiento que ha tenido ha sido basado en eso. Pero lo que yo quiero que ustedes... Permiso, profe. Sí. Disculpe que lo interrumpe. Me desconecté ahorita, en el momento que te estaba interactuando conmigo. Fue que se me cayó la luz. Y estoy ahora mismo conectado a través de mi teléfono celular para no faltar, ¿me entiendes? A la clase. Se me fue el router y ya usted sabe, pero por lo menos mi laptop tiene carga al 100% y estoy conectado a través de mi teléfono móvil. Ok, tranquilo, no hay problema. Tenemos... ¿dónde me quedé? Que en el Ceibo también hay cacao, pero que por ahí es más productivo la caña y ese tipo de azúcar. Sí, lo que quiero dejar claro con esta pequeñita lección es que la tasa de crecimiento no depende solamente de cuántas personas hubo en los años anteriores, para poder predecir el futuro, sino también de la situación socioeconómica de la comunidad, de cuál es la probabilidad de que esa comunidad tenga un boom de crecimiento. En el caso de Villarriba y en el caso del Ceibo, en ambos, tú no tienes un indicio para saber de que la tasa de crecimiento va a ser menor que la que es. Sin embargo, si ese es el comportamiento que tiene, ¿qué te puede decir a ti de que no va a seguir creciendo? Puede que en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, el presidente, por ejemplo, haya estado incentivando a la producción agrícola en esa zona específicamente. Eso te da un indicio y te dice, bueno, si hay una producción productiva, si hay una incentivación, pues entonces va a haber más personas mudándose para allá, va a haber mayor crecimiento y por ende las personas van a emigrar menos, porque tú sabes qué pasa mucho con Santiago, que las personas de Santiago tienden a no querer tanto irse para la capital, sino que fácilmente se mudan para Moca o para un sitio cercano, porque hay una gran capacidad productiva y fácilmente hacen mucho más dinero quedándose por allá que viniendo a la capital haciéndose profesionales. Eso pasa mucho. Entonces, si la zona no te da una incentivación a tú quedarte, pues tú te mudas y eso hace que la tasa de crecimiento sea más bajita, siempre sea más bajita. ¿Qué pasa? Que en el caso del Ceibo tenemos una comunidad que la gente lo que quiere es estudiar. Como demasiado lejos, como demasiado cerca, van a la universidad, ¿cómo que se llama? ICE. No recuerdo. La Central del UCE. Este. La UCE. Como demasiado cerca, se quedan en la UCE. Pero normalmente vienen a Santo Domingo. Eso es lo que hace que cuando tu provincia no te da ese incentivo para tú quedarte. Y eso es lo que influye. Pero ¿qué pasa? Si viene el presidente el año que viene y toma una medida para hacer que eso cambie, pues nunca se puede asumir esto. Eso es lo que quiero dejar dicho. Nunca se puede asumir esto. Porque aunque la tasa de crecimiento sea así, tú tienes que seguirla y respetarla. Tienes que respetarla y tú tienes que decir, bueno, esto va a continuar de esa manera. ¿No? Nunca bajarle la pendiente. Tú puedes tal vez decir, bueno, en el último año pasó esto, vamos a subirlo un poco.
Vamos a asumir que debido a esto va a crecer un poco, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. La población hay que considerar las variables que no solamente son numéricas, sino también las socioeconómicas. Igual que en las inversiones, ¿no? No sé si alguien de ustedes invierte, pero igual que en las inversiones. Bien, señores. Entonces, yo dije que la población era una de las variables para determinar el caudal, ¿no? ¿Cuál era la otra? ¿Qué me dicen? ¿Cuál era la otra? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? El caudal es lo que andamos buscando para diseñar, ¿no? Para diseñar un acueducto. Para tú diseñar, para tú obtener ese caudal, aparte de la población, acabamos de decir que se necesita la población, ¿qué más yo necesito? El caudal está La en función dotación. El consumo diario. de la población La dotación, profesor. y la dotación. Esto está en el medio. Muy bien, entonces tenemos la población y la dotación. Entonces, hablemos un poco sobre la dotación. Hablamos de ello la clase pasada, detallamos bastante bien cuáles son las variables que influyen en la dotación. ¿Quién me recuerda cuáles son las variables que influyen en la dotación? La dotación, profesor, influye en la cantidad de personas por que hacen o sea, cantidad de personas por vivienda. Que aquí en Dominicana, según el reglamento, está que se estipulan de 6 personas por vivienda. Sí, pero ¿cuáles son las variables que influyen en tu determinar una dotación? Ok, tú lo que me estás diciendo es que una dotación puede ser X litros por habitante por día. Eso es lo que tú me dices, ¿no? Ajá. Eso es una dotación, perfecto. ¿De qué depende este X? De los litros por persona. O sea, se calculan el litro por cada persona que hay en Pero, una vivienda. pero ¿de qué depende la cantidad que yo le voy a asignar a mi acueducto? Del ¿De qué consumo de depende agua por habitante, ¿no? qué cantidad de agua consume cada persona? ¿Y de qué depende? Porque ustedes realmente me están diciendo lo mismo. Litros por habitante, perfecto. Esa es la cantidad de litros que consume cada persona cada día. Sí, Pero lo que yo quiero saber es de qué depende de que sea 100 o de que sea 50 o de que sea ajá. 300. Sí, respecto a eso, usted dijo que eso iba a depender de la calidad de vida de la persona o la educación que tenga cada persona. Los factores socioeconómicos de la comunidad, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel que tienen? ¿Cuál es la cultura? Porque, por ejemplo, dentro de una comunidad, tal vez tú tengas una cultura en la que está eminentemente prohibido usar piscina o lavar los carros con manguera. Hay que lavarlo con cubeta. ¿Por qué? Porque lo estableció el ayuntamiento. Esa cultura dice, bueno, tal vez yo no tengo entonces en esta comunidad que utilizar menos dotación, porque no van a desperdiciar tanta agua, ¿no? Otra manera de determinar la dotación, de tu estimar la cantidad, es si tuvieras medición, es los usos diarios, es decir, qué cantidad esa persona usa para lavar, para fregar, para bañarse todos los días, cuántas veces va al baño, ¿no? ¿Qué otra variable influye en la dotación? El tipo de edificación. Sí. Yo vi. ¿A qué te refieres? Elabórame un poquito lo del tipo de edificación. Perdóname. Tengo a alguien con unos nombres que no los identifico. Tengo un LG K20 Plus y mi número de teléfono. Por alguna razón salen con esos nombres. Dígame, el del que tiene mi número de teléfono, ¿cómo se llama? Su número de teléfono es Giancarlo Ramos. Y lo Car- puse porque usted dijo que pongan de identidad el número Carlos suyo. Ramos. No, eso no fue. Giancarlo Ramos. Giancarlo. Giancarlo, yo como que te reconozco a ti. Sí. Tú diste clase conmigo, ¿verdad? Yo di. Ajá. Mecánica de los fluidos con Villa también. Sí. Sí. ¿Cómo? Me sonó el nombre. El nombre no lo recordé, pero la voz sí. Con Innova. Sí. El que es LG K20 Plus. Es Guito Jean Baptiste. Oh, Entonces, Guito. ¿Y por qué tú pusiste eso, Guito? ¿O es el teléfono que lo pone? Que tú estás del teléfono. sí. Ah, bien, perfecto. Bien, entonces, discúlpame, quien me estaba opinando sobre la otra variable. Decía que
por el tipo de edificación, porque en una vivienda se va a tomar, o sea, en un tipo de vivienda, dígase una casa de un nivel, no se tomaría la misma dotación que si fuera un edificio de apartamento residencial, ¿Por qué? porque en una casa solamente estaría uno, pero en el edificio de apartamento, a pesar de que cada uno tenga una dotación igual, se aumentaría debido a la población. Si tenemos 6 por apartamento y es un edificio de 4 niveles, 2 por apartamento, serían unos 48 habitantes aproximadamente. Sí, pero entonces lo que tú me estás diciendo es que variaría el caudal. Sí, Pero la dotación sería la misma, porque si tú ok, tienes más personas, aunque sean 1 millón de personas comparada con una persona, la cantidad de litros por habitante sería el mismo, ¿no? variaría, No, sería el mismo. Si la ok. cantidad de litros por habitante sería el mismo. Ahora, hay una diferencia entre una casa y un edificio de 4 pisos, por ejemplo. Hay una diferencia entre una casa y una torre. ¿Cuál sería con respecto a la dotación? No es la cantidad de personas, porque la dotación es por persona. ¿Cuál sería? ¿Qué me dice? El consumo, profe, de agua. ¿Quién consume más y por qué? Mientras en una casa, supongamos que hay una familia de, vamos a ponerlo como de 3 personas, en una edificación tiene varios apartamentos con varias familias. No, Ahí a ver, perdóname que te interrumpa. Estamos diciendo lo mismo que está diciendo sí. Marcos. Entiéndanme la idea. Ok, La dotación es una cantidad de litros por habitante por día. Entonces, ok. no importa si tú tienes una torre de 50,000 personas y tienes una casita de 2 personas, la dotación para los dos puede ser exactamente la misma. Ahora, el caudal que hay que llevarle a ese edificio sería mucho mayor porque tendrías que multiplicarlo por la cantidad de personas que hay. Correcto. Pero lo que yo estoy preguntando es, la dotación que yo le asigno a esas personas de la torre sería la misma que la dotación de una casa. Yo estoy diciendo que hay una diferencia, es decir, hay uno de los dos que consume más que el otro y yo pregunto por qué. Profe, no sería la educación de cada persona de eso. O sea, tienen diferentes costumbres, diferente educación. No, Entonces, recuerda, Giancarlo, estamos hablando del mismo nivel económico. Si quitando el nivel ok, económico, ganan lo mismo. El que vive en la casa gana lo mismo que el que vive en la torre. Entonces, basado en el mismo nivel económico, la casa tiene más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El sector, no. Vamos a decir que estamos en el mismo sector, el mismo nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico es eso, tú tienes la misma, es decir, que más o menos ganamos lo mismo y vivimos más o menos en un sector equivalente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre 50 casas o una torre de 50 pisos? El caudal sería diferente. No, pero escúchame. Tenemos 50 casas, ¿verdad? Ajá. Y tenemos tú tienes que diseñar un edificio de 50 pisos. Ajá. Cada piso tiene un apartamento. Cada apartamento tiene 6 personas. Yo estoy diseñando un proyecto residencial de 50 casas. Cada casa tiene 6 personas. Entonces, técnicamente estamos alimentando a la misma cantidad de personas. ¿Por qué la dotación que yo voy a seleccionar debe ser diferente a la tuya? Eso es lo que pregunto. ¿Quién me dice? ¿Quién se quiere ganar esos punticos? Que lo tengo aquí en Q. Una pata voladora. Yo prefiero que se me equivoquen que se me queden callados. ¿Eh? Estamos Gana, pensando, profesor. gana Estamos más pensando. puntos el que se equivoca. No es por el caudal máximo diario, profe. El caudal máximo diario es el total que vamos a calcular. Pero recuerde que lo que estamos hablando es la dotación. Estamos hablando de dotación, no estamos hablando de caudal, ¿no? Entonces, la dotación es la cantidad de litros por habitante por día. ¿De qué dijimos que depende la dotación? Depende de las costumbres, depende de cuánto consumen esas personas, depende de si se bañan mucho o se bañan poco, ¿verdad? Hay otras variables que vamos a seguir mencionando, pero hasta ahora me he mencionado esas. Entonces, lo que yo digo es, ¿qué diferencia en esas costumbres, en esos consumos, en ese uso hay entre tener 50 casas o tener un edificio con 50 apartamentos? Pero en este caso, profesor, no es por la trayectoria del agua.
No, nada que ver. Solamente estamos hablando de consumo, de hábitos. ¿Qué me dicen? ¿Se rindieron? Ah, bueno, estamos mal. Nadie se quiso ganar esos puntos. Bien, Profe, señores. Sí, según la higiene de cada persona. pero ¿por qué el hecho de que tú vives en una casa, tú eres más puerco que si vives en un edificio? O viceversa. Pero así no. Está O buena viceversa. esa. No, porque no es lógica la pregunta. ¿Es lógica? Es decir, la higiene, perfecto. ¿Cuál de los dos que se baña menos? Está buena. Ah, pero No, ya ellos ahí habría que se ver. bañan igual, se bañan igual. ¿Cuál sería, señores? ¿Cuál sería? A ver, ya se me rindieron, perdieron los puntos eso. La idea es la siguiente, señores. Y lo que tienen que usar es un poquito menos la inteligencia y más el sentido común. Si traten de pensar menos como ingeniero, piensen más como gente en la calle. Quien vive en una casa, ¿qué hace que no hace el que vive en un edificio? Quien vive en una casa, Lava la marquesina, quien vive en una casa saca una manguera. carro. Saca una manguera. En un edificio hay una manguera en la marquesina, pero hay una sola para todo el mundo. Lo que significa que si hay que lavar un carro, una cosa, pues el moreno que está en la primera, pues el que le hace el trabajo. ¿Me entiendes? Eso no olvídate de lo otro. En una casa tú tienes una manguera también y tú lavas tu carro, tuyo, independientemente de cuántas personas vivan en la casa de al lado. Cada casa con eso, pero otra más bonita. Y las mujeres con sus jardines y sus matas que te Exacto. llenan ese patio de flores y de vainas que hay que regalar todos los días. Eso no lo tiene una persona en un edificio. Tal vez tenga tres tarritos en el balcón, pero no puede tener más de ahí. ¿Se entiende la idea? Tiene que pensar en la cultura de las personas. ¿Qué hacen las personas para consumir más o menos? Si yo te doy un proyecto de diseño de una torre con muchas casas, evidentemente tú no puedes darle la misma dotación a las de las casas como se la das a la de la torre. Tienes que darle a la de la casa un poco más, porque ellas van a consumir más, van a desperdiciar más agua. Hay una razón por la cual podría ser al revés. ¿Quién me dice? ¿Por qué en un edificio se consumiría más que en una casa? Y eso está pasando mucho últimamente porque por la manera en la que nos estamos manejando. ¿Cómo fue Si, la pregunta, si el profesor? edificio tiene piscina, un área común. Pero la casa puede tener piscina. Incluso es más probable que la casa tenga piscina y la torre no. Bueno, ahí. Pues, Repita, profesor, la pregunta, porfa. ¿Qué razón hay para que suceda lo contrario? Es decir, ¿qué razón hay para que la torre consuma más que en las casas? Que tu proyecto de 50 apartamentos consuma más que mi proyecto de 50 casas. ¿Qué razón habría? ¿Por qué sucedería eso? yo estoy pensando, profe, que por ejemplo, en horarios ya, por ejemplo, para ponerlo a lo que yo entiendo, en horarios de 7 a 8 de la noche, cuando ya vengan, por ejemplo, todas las personas, cantidad de familias en una torre, en un tiempo determinado, la demanda de agua va a ser un poquito mayor que, por ejemplo, que sea al mediodía o en la tarde o en la tardecita. Pero ¿Por qué? ¿cómo eso? Porque, por ejemplo, si Pero ¿cómo eso es diferente diga, al de las casas? que ¿por qué sería diferente? Ajá, porque en la casa todo el mundo llegaría también a la misma hora. Bueno, lo que pasa es que en una casa no es la misma cantidad de habitantes que puede haber en una torre. Pero es que no estamos comparando una Ahí yo casa con una torre, entendería. estamos comparando una torre de 50 pisos con las 50 casas. Las 50 Ah, familias que viven en las 50 casas van a llegar al mismo tiempo también. Estamos bajo las mismas condiciones. tienes razón. Entonces, ¿qué me dice? ¿Quién Tienes me ayuda? razón. ¿Se me rindieron también? Vale, pues entonces la idea es bastante social, por eso hay que analizar mucho la cosa socioeconómica. En una torre, a ver, en una casa, cada persona tiene su contador. Y a cada persona le cuentan lo que consume. Cuando una persona se pasa de la cantidad de agua que debe de usar, pues le dan duro con el agua. En este país no tanto, porque en este país el agua se cobra miseriosamente, pero en países, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona,
el agua te cuesta 3, 4, 5 euros el metro cúbico de agua. Y aquí te cuesta 10 centavos el metro cúbico de agua. Digo, menos, creo que son 11 centavos, no recuerdo ahora. De peso, centavos de peso, no de dólar. En Europa, todo el que usa agua la tiene que medir y la contabiliza. Yo cuando vivía allá tenía que medirme con el consumo del agua. ¿Por qué? Porque cuesta. Ahora bien, en una torre, el consumo es unitario, es decir, no, cada apartamento no tiene un contador. Antes se hacía así, cada apartamento tiene su contador, pero ahora no. Ahora tú tienes una tubería que alimenta el edificio entero y es el edificio, es el condominio que paga el agua. Una sola factura para el edificio completo. Entonces, ahí puede existir, y existe, y estoy yo claramente consciente de eso porque vivo en uno, las personas son más descuidadas con el consumo del agua. Porque como quiera, la factura se reparte entre todos los apartamentos. Entonces tú puedes consumir agua, tú llenas piscina, tú riegas mata, tú haces todo lo que tú consideres, porque al final es el edificio completo que paga el agua, ¿no? Entonces esa es una razón por la cual el mal uso puede hacer que la cantidad de agua que consuma un edificio pues sea mayor a la cantidad de agua que consuman las casas. ¿Se entiende la idea, no? ¿Seguro que se entendió la idea? No escuché nada. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Excelente, muy bien. Entonces, habiendo dicho sobre eso, hay otras variables, a ver si a alguien se le ocurre otra más, de qué puede influir en eso. A mí se me ocurre una, y se las voy a decir en 5, 4. ¿Nadie se le ocurre una? ¿Qué más puede influir en que la dotación sea más grande o más chiquita? Hablamos de la cultura, hablamos de la ubicación, del nivel socioeconómico. Bien, también está la temperatura. La temperatura. Evidentemente, en países donde hace mucho calor, va a haber mucho mayor consumo. La gente se baña más, la gente usa más agua para enfriar cosas, hay más hábitos de uso del agua como medio de control de la temperatura, ¿no? Entonces, esa es otra. Hay otras por ahí, pero esa se la dejo a ustedes a discreción para que las estudien. Recuerden que aparte de todo lo que estamos viendo aquí, todo esto va a salir en el examen, así que cosas que yo estoy diciendo aquí no necesariamente cosas que salen en un libro. Así que si yo no lo dije aquí en las videoconferencias, pues no va a salir en el examen, ¿no? Con lo que estoy diciendo con eso es, eso que yo acabo de decir, pues sale en el examen. Muy bien, entonces, ¿qué yo hago ahora luego de que yo tengo mi población y dónde yo estoy escribiendo? Mi población y mi dotación. ¿Esto qué es? La dotación. Entonces, la población es X cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo consigo mi caudal? Caudal es igual ¿a qué? ¿Cuál es la fórmula? A la población por dotación. A la población por la dotación, ¿no? Yo lo dije en la clase pasada. Población por dotación. Entonces, la población por dotación, vamos a decir que yo tengo 1000 habitantes. Vamos a decir que yo tengo una dotación de 200 litros por habitante para cada día. Y yo digo que el caudal va a ser igual a 1000 por 200. Pero eso no es yuca, plátano ni batata, ¿no? Eso es 1000 Habitantes. habitantes profe. por 200 litros Litros por habitante por por habitante día. por día. Muy bien, entonces, ¿cuánto da eso? 20.000, ¿quién? Litros por día. Litros por día. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a diseñar mi sistema, pues evidentemente yo no uso litros por día. Yo uso, ¿qué? O litros por segundo Litros por o segundo. metro cúbico por segundo. Normalmente uso litros por segundo porque los metros cúbicos son una unidad muy grande para la unidad que se manejan en este tipo de sistemas. Entonces, ¿cómo yo llevo esto a segundo? Lo dividimos entre los segundos que hay en un día. Entre los segundos que hay un día. Muy bien. ¿Y cuántos son los segundos que hay un día? 86.400. 1400 segundos por día. ¿Verdad? 1400 segundos por día. Se me va día con día. Y me queda, ¿cuánto es 2000 entre 86.400? Un segundito. Todo el que venga a mi clase tiene que tener una calculadora en la mano. .23 litros por segundo. 0.23 litros por segundo. Una miseria. 0.23 litros por segundo.
Una miseria. 0.23 litros por segundo tiene esto, miren. ¿Dónde está la presentación? Ay, cierra esto. Me vuelvo un 8 con todos estos botones. Ok. Es 0.023, profesor. 0.023. No Sí. puede ser. 0.23. 2000 Es 20.000, no 2.000. o 20.000. Ah, ok. Ya. 0.23. Entonces, ¿a qué se parece 0.23 litros por segundo de toda esa foto que ustedes están viendo ahí? Al caudal del manantial. ¿Cuál de ellos? Hay muchos. El de Todos la son derecha. manantiales. El Todos de son la manantiales. derecha. El de la derecha. El de la derecha, este. Sí. Muy bien. Este chorrito que está ahí. Ya este tiene, yo creo que más de 1 litro por segundo. De 1 litro por segundo. Y este también. Que es una cocininga, pero una cosita así que tú la pones. Y ya con eso tú alimentas 1.000 personas durante 200, con 200 litros por habitante por día. Mientras tú tengas ese chorrito constante llegándote al depósito. Pero ¿qué pasa? Yo entonces, luego de que yo tengo este número, automáticamente puedo continuar, automáticamente puedo diseñar mi sistema ya, ¿verdad? Ya con este caudal, yo puedo diseñar mi obra de toma, puedo diseñar mi captacioncita aquí, mi cajuelita con mi nivel de agua, le diseño mi tubería de aducción que va a llegar a mi depósito o a mi planta de tratamiento, depende si la necesito, y luego de ese depósito pues voy directamente a la comunidad, ¿verdad que sí? Diseño todo eso con 0.23 litros por segundo, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? No, profesor. ¿Por qué, Eddie? Porque ese no es su caudal máximo. Excelente. Porque ¿cuál caudal es este? Es El medio. el caudal promedio. Ese es el caudal promedio. Esa es la cantidad de agua que yo tendría que darle a la población de manera constante si la población consumiera el agua de manera constante. Pero la población no la consume de esa manera. La población tiene una variación en su consumo, ¿no? Entonces vamos a ver esa variación. Si tenemos, ya nosotros le explicamos en la clase pasada, creo que quedó claro, no tienen dudas sobre eso, ¿no? Si quedó claro, pues simplemente yo sé que tengo una variación durante el año, estos son 365 días, ¿verdad? En el que el día de mayor consumo es el caudal, este es mi caudal medio, el Q medio, que vienen siendo los 0.23, eso que acabamos de ver, y el de mayor consumo es el caudal máximo. Ese caudal máximo se ha estudiado, eso es por día, ¿no? Ese caudal máximo se ha estudiado que ronda más o menos en el 1.2 veces el caudal medio diario, ¿no? Entonces, el factor diario es 1.2. Por igual, en el análisis horario, esto es 24 horas, el día de mayor consumo, yo tengo el mismo comportamiento, un comportamiento un poquito más errático porque tú tienes... Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese 1.2 varía dependiendo del país? Eso varía dependiendo de absolutamente todo. Dentro del mismo país tú puedes tener una variación en ese número grandísima. Ese número se supone que si tú tuvieras medición en todos los sistemas de todas las poblaciones, pues tú tuvieras que crear esa curva. Tú creas la curva y tú lo mides, medido, ¿no? Pero lamentablemente no disponemos, ni nosotros, ni la mayoría de los países del mundo, de suficiente medición como para establecer esos factores. Entonces lo que hacemos es que asumimos que el comportamiento de nosotros es muy parecido a otros que ya lo han hecho. Entonces tomamos esos factores. Por eso se ha determinado más o menos un estimado de 1.2 a 1.5 el factor diario y el horario, que yo acabo de decir que el Q máximo horario. 2 veces. Máximo horario es más o menos unas 2 veces. Así que comparado con la media, comparado con el caudal medio, el caudal máximo es el doble. Entonces de 0.23 sería 0.46. Entonces la idea es que el factor, esto es máximo horario, ¿no? Diario. Entonces, máximo diario es igual a eso. Y el máximo, ya que está así, vamos a ponerlo así. Horario es más o menos de 2 a 2.5, ¿no? Bien. Entonces, evidentemente, cuando yo quiero determinar mi caudal de diseño, yo tengo que utilizar el caudal medio diario, ¿verdad? Por el factor diario, por el factor horario.
¿Se entiende esto, no? Espero se entiende esa idea, porque Sí. la van a tener que empezar Sí. a aplicar. La van a tener que empezar a aplicar. Y la van a aplicar, hoy es que, hoy es viernes. Entonces, bien, sí, para el lunes. Vamos a hacerlo así, para el lunes. ¿Qué quiero para el lunes? Para el lunes yo quiero que ustedes me hagan una pequeñita práctica en el que me van a evaluar van a investigar fuentes de dotación. Van a investigar diferentes normativas, diferentes fuentes, porque acepto normativas, tesis, libros, lo que sea, pero preferiblemente normativas. Esas normativas normalmente tienen un capítulo de dotación, no son normativas de diseño de acueductos, ¿verdad? De diferentes países, diferentes ciudades, diferentes sitios que no sean de República Dominicana, por favor, de cualquier otro sitio del mundo, en el que en esas normativas va a haber un capítulo de caudal de diseño y de población, y me van a plantear cuáles son las metodologías que ellos utilizan en cualquier observaciones importantes que ellos utilicen para la estimación del caudal de diseño. Tengan pendiente algo. No me gustan los... Es decir, yo quiero que me hagan eso en una hoja 8,5 por 11, ¿verdad? En PDF. Eso usted abre Word, escriban, el copy pega es exageradamente evidente conmigo, señores. Entonces escriban explicando lo que usted encontró. Claro, si usted tiene que hacer un recorte del documento y pegarlo ahí, perfecto, haga su recorte y pégalo en el documento de Word, no hay problema. Y expliquen el proceso. Lo que no me pongan texto que venga de otro sitio, pues yo quiero escuchar su interpretación. Quiero saber qué fue lo que usted entendió de eso. Entonces explíquenme, el método de Colombia lo que hace es que utiliza una tabla, y esa tabla es esta, mire, y me pone la tabla. Con esa tabla ellos entran con tal población y ahí pueden definir y los factores que ellos recomiendan son tal y tal y tal y tal. Entonces, ¿qué quiero que me investiguen? Lo que ustedes encuentren sobre cómo ellos definen la dotación, sobre cómo definen los factores horarios y los factores diarios. Recuerden que esto probablemente no se llame así en esa norma, ellos tal vez tengan otro nombre, ¿no? Pero cómo ellos llegan al caudal de diseño, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo ellos llegan al caudal de diseño? Que estamos claros que va a ser utilizando una población y utilizando una dotación. La pregunta es cómo, cuál es el proceso que ellos utilizan. Todo eso me lo explican bastante sencillito, aplatanado en una hoja 8,5 por 11. ¿De acuerdo? Todo eso para el lunes. Lunes antes de la hora de la clase, en el transcurso de la mañana y de la tarde también. Ok, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a hablar un poquito más de los componentes que habíamos analizado anteriormente, que habíamos dicho. Vamos a seguir hablando de ese mismo contexto. Tenemos una fuente, vamos a hablar de manantiales, vamos a decir que tenemos un manantialcito que nosotros lo captamos, el manantial sale de la montaña y ese manantial se acumula aquí en esta pequeña cisternita que yo le he diseñado, ¿no? Esa cisternita me almacena esa agua y yo le coloco una tubería que la voy a llevar hasta un depósito regulador, ¿no? Depósito regulador es un tanque y ese tanque me va a almacenar esa agua, ¿no? Y luego que llega ahí, entonces yo voy a sacarle el agua para llevarla a la red de distribución. Entonces, quiero ahora que hablemos sobre de qué depende cada uno, el diseño de cada uno de estos sistemas. Primero, ¿cuál es la función de esta tubería? ¿Para qué sirve esta tubería? Esta tubería le llamamos línea de aducción. Cuando va por gravedad se le llama línea de aducción. Entonces, ¿cuál es la función de esa tubería? ¿Qué es lo que ella quiere hacer? Suena evidente, pero Es para alimentar el sistema. el depósito regulador, ¿no? Sí. Para alimentar el depósito regulador. Lleva el agua de la obra de captación a el depósito, ¿no? Sencillo. ¿Cómo yo sé qué diámetro yo debo de utilizar? ¿De qué depende el diámetro que yo debo de utilizar en esa tubería? Del El caudal. diámetro depende del caudal. Depende del caudal que yo quiero llevar, ¿verdad?
¿Qué más? Y la velocidad, profesor. La velocidad, O sea, vamos con a la ponerlo que... aquí, la velocidad, ok. ¿De qué más depende? El factor de fricción, profe, de las paredes de la tubería. De la rugosidad de la tubería, muy bien. ¿Qué más? Las piezas especiales. Bueno, vamos Si hay Cambios de alguna, dirección. vamos a tomar las piezas especiales, porque es cierto, a tomar las piezas especiales como parte del componente de la rugosidad, ¿no? Como parte del componente de las pérdidas. Vamos a llamarle pérdidas, ¿no? Cambio de dirección. Las pérdidas en el camino. Cambio de dirección también está incluido dentro de las pérdidas en el camino. Todo lo que puede provocar pérdidas en el camino. Los cambios de dirección, la fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, a ver, voy a anotar una cosa. H, 68. Ok, está bien, esos son. Perfecto, esos son. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Las pérdidas en el camino dependen de la rugosidad y de la fricción. Dependiendo del método, esa variable puede ser, si estamos hablando del método de Hazen-Williams para la determinación de las pérdidas de energía, van a tener que refrescar su memoria sobre los conceptos que aprendieron en mecánica de los fluidos, ¿no? Tenemos el coeficiente de fricción, valor C, el F, que es el factor de fricción cuando estamos trabajando con el método de Darcy-Weisbach, N, si están hablando del método de Manning, a lo que han visto la ecuación de Manning, ¿y cuál otro? Ya, creo que esos son. Perfecto, entonces C viene siendo la característica de la rugosidad. El F realmente viene por el E, que es la rugosidad relativa de el E sobre el diámetro, que es la rugosidad relativa de la tubería. Pero no lo quiero complicar demasiado. Para acueductos, la típica, usted puede usar la que usted quiera, pero la típica, la más conocida, es la de Hazen-Williams, ¿no? Y es bastante sencillita de aplicar. Yo siempre la comparo con otro método para ver si está bien. Así que esa fórmula va bastante funcional. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es yo saber qué cantidad de agua va a correr por esa tubería. Entonces, la fórmula de Hazen-Williams dice que está en función del caudal, en función del diámetro, en función de todo. Yo lo voy a poner en función de lo que más me interesa, que es el H sub F, ¿no? H sub F, que es la pérdida en el camino, es igual a 10 puntos, la fórmula es empírica, así que va a tener unos exponentes rarísimos, caudal a la 1.852 sobre el factor C elevado a la 1.852 por el diámetro elevado a la 4.87. Entonces todo eso multiplicado por la longitud de la tubería. Si yo quito esto, usted la va a ver más conocida diciendo que esto simplemente se llame J. J es la pérdida por longitud de tubería. Y evidentemente H sub F, que es las pérdidas totales, van a ser igual a J por L. ¿No? ¿Quién de ustedes entiende que yo le estoy hablando chino y nunca ha visto nada de esto? Bien, no estoy hablando chino, perfecto. Entonces, J es las pérdidas por longitud de tubería. El resultado de esto va a ser en metros por metros. ¿Qué quiere decir metros por metros? Se me pierde una cantidad de metros de longitud por cada metro de longitud de tubería, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ustedes recordarán de mecánica de los fluidos, ¿cómo yo puedo determinar aquí cuál es la energía que se me pierde en el camino? En este sistema es bastante sencillito. Si yo tengo un depósito, una tubería y otro depósito, ¿cómo yo puedo hacer aquí un análisis para determinar cuál es la energía disponible? ¿Cuál es la pérdida de energía en el sistema? La pérdida de energía es esto, H sub F. ¿Quién se quiere ganar esos punticos diciéndome? No sería la energía de gravedad, profe. ¿Qué quiere decir la energía de gravedad? Bueno, la gravedad, profesor, no la energía. La gravedad, no, pero la gravedad sabemos que es la fuerza que le hace la Tierra a todo, la aceleración de todo hacia el centro de la Tierra. ¿A qué te refieres con gravedad? No, lo que pasa es que como usted tiene
tiene dos depósitos de agua y el medio de un depósito para otro es la tubería, dependiendo de la altura de otra. Si una está relativamente más alta que la otra, Tú dices energía entonces potencial. yo creo que sí, exactamente. Ok, tú dices energía potencial. A ver, ¿qué ecuaciones rigen la mecánica de los fluidos? Vamos a tirar una pequeña pregunta así para saber si es necesario explicarlo todo. Porque estamos en una materia que es bastante ya avanzada. Acueductos e instalaciones sanitarias son bastante avanzadas. Entonces, mecánica de los fluidos tiene que tenerlo bastante claro. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen la mecánica de los fluidos? Profe, ¿no sería con el TDH que yo encuentro esa pérdida de energía? No, porque el TDAH es otra cosa. El TDAH lo vamos a ver cuando estemos diseñando sistemas por bombeo. Tú lo viste en instalaciones, ¿no? Ok, sí. TDAH se utiliza es la cantidad de energía que tiene que tener, de energía potencial que tiene que tener la bomba para poder impulsar el fluido. Ahora, esto no es lo que estamos hablando aquí, esto es un sistema por gravedad. En mecánica de los fluidos, ustedes le enseñaron varias ecuaciones para ustedes analizar los sistemas. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo se llaman? Tenemos la ecuación de Bernoulli con pérdida. La ecuación de Bernoulli con pérdida. La ecuación de Bernoulli con pérdida es lo mismo que decir la ecuación de energía, ¿no? La ecuación de la energía. Entonces, la ecuación de la energía, ¿cómo yo lo escribo? ¿Qué dice la ecuación de la energía? Dice presión sobre peso específico más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura. Eso no se le puede olvidar a nadie aquí. Eso lo tienen que tener ya memorizado, pero desde hace mucho. O sea, el que quiera bregar con agua, esto es la Biblia. Bien, entonces, sabiendo esto, yo sé que la energía en este punto es igual a la energía de allá abajo. Entonces, yo sé que se me va la presión y se me va la velocidad allá arriba. ¿Me siguen? Tengo el punto aquí arriba, este voy a llamarle A, el punto aquí abajo le voy a llamar B. Aquí arriba no hay presión ni no hay velocidad. Aquí abajo no hay presión ni hay velocidad tampoco. Lo único que tengo es el desnivel, ¿no? Todo eso suma, todo eso en ese punto allá arriba es ese, pero en el punto de allá abajo va a ser lo mismo, pero hay que sumarle el H sub F y el H sub M. El H sub M viene siendo la pérdida por longitud, así que yo normalmente considero el H sub F un poquito más grande ya, diciendo que es 1.2, por ejemplo, H sub F, un 20%. No, eso es, hay veces que le ponen .15, lo que sea, pero es un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que yo digo H sub F, ¿qué cota yo tengo aquí arriba? La cota 100. ¿Qué cota tengo aquí abajo? La cota 80. Tengo 20 metros de desnivel, ¿no? Entonces, Z menos Z va a ser 20 metros. Y eso va a ser igual a 1.2 H sub F. ¿No? Entonces, vamos a asumir que 1 para no complicárselo más todavía. Entonces, H sub F es igual a 20 metros. La pérdida de energía que hay ahí es 20 metros. Vamos a borrar todo esto. Vamos a aclararlo un poquito más. Porque me gusta que me hablen y me interrumpan. Y me digan, profesor, no estoy entendiendo. Repítalo de nuevo. Esa línea que está ahí es la línea de energía. Cuando usted hace una obra de toma allá arriba, la energía disponible va a ser la cota a la que ella se encuentra. ¿Ok? Si usted tiene una población y usted quiere diseñarle un acueducto y usted va a buscar agua superficial, usted tiene que buscar una ubicación donde haya suficiente agua que esté lo suficientemente alta como para que haya suficiente energía para llevarle agua a la comunidad. Lógico, ¿no? Si tú vas a llevarle agua a una comunidad que se encuentra a la cota 80, tú no puedes buscarle agua en cotas 80, porque no va a haber energía para llevarla. Tiene que tomarla 90, 100, 120. ¿Se entiende? Entonces, el nivel de agua aquí arriba va a ser mi nivel para alimentar este otro depósito, ¿no? Entonces, si este es mi depósito y este es mi obra de toma, voy a llamarle obra de toma, vamos a llamarle esto depósito regulador, esto, o mi tanque regulador puede ser, este nivel que está aquí es la energía, la carga total, se llama la carga total, ¿no? Que es la energía total. Pero ¿qué pasa? Hay energía que se pierde en el camino, hay energía que se disipa. Y esa energía perdida viene dada por esta línea, que se llama la línea piezométrica. La piezométrica. ¿No? Es la línea de energía total. Y esta es la piezométrica.
La piezométrica, que es la altura más la velocidad. De esto que está aquí es, ¿qué? Altura, ¿no? Las pérdidas de energía en el camino. O la altura. Ok. Eso es el desnivel, esa es la altura. Pero ¿qué pasa? Si tú analizas la ecuación de la energía y tú dices, bueno, vamos a tomar este punto A, vamos a tomar este punto B, y yo digo, la presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el ZA es igual a la presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el ZB más las pérdidas en el camino, ¿verdad? Yo digo, en A hay velocidad. No. No, En A hay presión. no. Hay presión pero atmosférica, manométrica no hay, ¿verdad? Bueno, La presión en B, ¿hay presión en B? No. ¿Hay velocidad en no. B? No. Solamente tengo alturas. ¿Verdad? La altura en B, si mi referencia aquí abajo, o la altura en B es 0. Entonces, la altura en A, ¿cuánto es? Los 20 20. metros que yo dije ahorita que era el desnivel. Y eso va a ser igual a ¿quién? A H sub F. Entonces, H sub F igual a 20. Es exactamente eso, ¿no? Que es el desnivel. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? ¿Para qué eso me ayuda? Me ayuda a determinar el diámetro de esa tubería. Entonces, yo tengo H sub F es igual a J por L, que es la pérdida de longitud, la metro por metro, ¿verdad? Por la longitud de tubería, esto es L, ¿no? Por la longitud total de tubería. Esa fue la fórmula que yo dije ahorita. Y J, yo sé que es 10.68 por Q a la no sé qué, el C a la no sé qué y el diámetro a la no sé qué. Esto es 1.852. 1.852. Que me canso de escribirla porque son demasiados números. Y 4.85. Entonces, esta es mi fórmula, ¿no? Entonces, vamos a analizar algo. ¿Mi caudal cuál es? ¿Cómo así, profesor? ¿Qué caudal va ahí? 0.46, si es el que hablamos ahorita. Lo que dice Giancarlo es el caudal máximo diario, El ¿no? que ha dado máximo, ok. Ajá. Pero fíjate en algo. El caudal, tenemos tres. Tenemos caudal medio. Tenemos caudal máximo diario. Y tenemos caudal máximo horario. O sea, la pregunta es, ¿cuál yo necesito usar aquí? ¿No sería el caudal máximo diario? Este. Sí, ¿Por qué? porque ese Pre- sería el mayor caudal. No, el mayor es el máximo horario. Porque ¿Cierto? lo Sí, Raiza. digo. Sí, claro. Porque usted dijo la clase pasada que no se diseña para caudal máximo horario, sino para caudal máximo diario. Eso es pregunta de examen, ¿eh? La pregunté porque quiero que recuerden la clase pasada. Muy bien. Se diseña con el caudal máximo diario. ¿Pero por qué se diseña para el caudal máximo diario? Se diseña Esa para es el la caudal... pregunta. Porque si yo diseño para el caudal máximo horario, yo estoy utilizando un caudal muy grande. Y hay alguien que ya hace el trabajo de convertirme el caudal máximo diario a horario, es decir, de distribuirme esa agua. ¿Quién es ese? ¿Qué parte del sistema me distribuye el agua a la comunidad en horas donde hay gran consumo? El El tanque regulador, regulador. el tanque. El tanque regulador. La palabra regulador viene de ahí. Tanque regulador viene de que el tanque está recibiendo una cantidad máxima diaria, constante, siempre la misma, durante el día entero, que no da para satisfacer la demanda horarias. Entonces lo que hace es que durante la noche guarda agua, reserva agua, ¿verdad? Para que cuando llegue el fuetazo del día, pues la distribuya y no necesite sobrecargar la tubería. La tubería siempre va a estar mandando su caudal máximo diario. Entonces, pregunta de examen, ¿con qué se diseña la línea de aducción? Con el caudal máximo diario. ¿Ok? ¿Con qué se diseña la línea de distribución? Con el caudal máximo horario. ¿Por qué? Porque está después del tanque. ¿Se entiende la idea, no?
Ahora, ¿con qué se diseña el tanque? ¿Con qué se diseña el tanque? Con el máximo diario también. No. ¿Con qué se diseña el tanque? Vamos. Si no es con el diario, ¿con cuál es? Sería con el promedio entonces. Tampoco. Ah, pues ya que es el máximo por hora. Tampoco. Se diseña con el caudal máximo diario y con el caudal máximo horario, porque acabo de decir que el trabajo del depósito es convertir uno en otro. Entonces tú necesitas los dos. Incluso cuando tú haces el diseño del tanque, tú lo que haces es que tú tomas el consumo hora tras hora de ese día. Ok, tú tienes tu caudal máximo diario, que es el total, pero tú vas a tomar hora tras hora qué me consume esa comunidad para entonces determinar cuánto es el volumen total que necesito tener. Pero eso lo vamos a ver cuando vayamos a diseñar el tanque. Ahora mismo lo que yo quiero que aprendamos es J me tiene como variable caudal C y D. Entonces el caudal que yo voy a utilizar ya sé que es el caudal máximo diario, ¿verdad? Muy bien, entonces C que es, yo dije que C era rugosidad, entonces C es un número adimensional que anda entre 80 y 180 que está asignado para el método de Heisenberg-Williams a diferentes materiales. Si es PVC, si es concreto, si es PPR, si es polipropileno, si es polibuteno, sin importar cuál sea el material que se utilice, el C va a ser el que, que represente ese material, ¿no? Entonces, en el caso del PVC nuevo es 140, 150 y ese número es el que ustedes pueden utilizar si van a hacer un diseño con PVC. Bien, entonces, ¿por qué PVC? PVC es el más económico, es el que normalmente se utiliza para el diseño de acueductos, solamente se utiliza un material más resistente cuando vamos a pasar por una carretera o cuando hay una tubería colgante que pasa mucho en el campo, cuando tú tienes que hacer un puente, ellos le llaman vuelo, lo aprendí el otro día, no sabía que se llamaba así, o le decían así. Vuelo es una tubería que está amarrada con alambre cada metro para pasar un precipicio, ¿no? Supongo que ustedes, si han viajado por el campo, han visto tuberías así colgantes. Pero eso normalmente lo hacen con PVC. Si lo hacen con PVC es porque las condiciones están muy óptimas. Es decir, es porque van desde un punto a un punto a la misma altura, la longitud no es muy larga, cosas así. Pero esos tubos se explotan. Se explotan. Cuando tú tienes presión, ese tubo se rompe en el aire, porque la presión de la tubería te rompe el tubo en el aire. Entonces, normalmente se usan, en ese caso, se usan mangueras de polibuteno. O sea, la manguera negra esa que ustedes ven por ahí. Okay. Bien, entonces, J, ¿qué es J? Ya yo sé, a ver, yo quiero el diámetro, ¿no? Yo quiero el diámetro, eso es lo que yo quiero. Ya yo dije que tengo el caudal y tengo la rugosidad, ¿verdad que sí? Pero entonces me falta J. ¿Yo sé cuánto es J? Claro, profe. ¿Cuánto es J? HF. HF. 20. No. Te está quedando un chin corto nada más, Giancarlo. Un chin corto. J es J. HF entre L. Muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. HF entre L. Entonces, el HF sabemos que es el desnivel. Yo fui a mi obra de toma, saqué mi celular, mi GPS me dice que la cota es la 120. Voy al donde yo voy a colocar mi tanque, cojo el celular, me dice que es el 90. Entonces, tengo 30 metros de desnivel entre los dos puntos, ¿no? Si tengo 30 metros de desnivel, mi H sub F es 30. Y ya yo sé que en lo que yo recorrí en la camioneta, cuando yo veo el odómetro, dice que yo recorrí 2.5 kilómetros. Pues yo divido 30 entre 2.5 kilómetros y me va a dar mi J. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo se le llamaría J también en este caso? Si tú divides el desnivel, vamos a llamarle H solamente, entre la longitud, ¿qué es eso?
Eso no sería pérdida Pendiente, por profesor. de tubería. Pendiente, pendiente, muy bien. Esa es la pendiente de esa línea. ¿Ok? La pendiente de esa línea, eso es J. ¿Ok? Muy bien, entonces, si yo tengo mi pendiente, ya yo sé que mi pendiente, vamos a decir que el de nivel, que son 22 kilómetros, que eso es una pendiente de 0.02, ¿verdad? Entonces tenemos 0.02 metro por metro. Eso es así, lo dije bien. ¿Cuánto el cálculo? A ver, 20 entre 2000 metros, 0.01, sabía que había algo raro. 0.01 metros sobre metros, ¿no? Entonces, ese es mi J, ese es mi pendiente, ese es mi pérdida, ¿no? Por metro de longitud de tubería, porque recuerden que las pérdidas son equivalentes a la pendiente en este sistema. Muy bien. Entonces, ya sé que mi J es ese. Ya yo de ahí puedo despejar mi diámetro. Vamos a asumir que mi diámetro me dio 3.8. ¿Qué hago? Lo llevo a 4. Entonces pongo 4 pulgadas. Voy a la ferretería, digo, una de 4 pulgadas, 4 pulgadas, pongo 4 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, porque es un diámetro comercial. No van a encontrar 3.8, 2 o 4. 2 o 4. Muy bien, 2 o 4. No puedo poner 2, ¿verdad que no? No, Pues claro que no. sí, No. ¿por qué no puedo poner 2? Porque 3.8, profe, es mayor que 2. Está No, pero por ¿qué? debajo del diámetro Porque No, profe, no puede ponerlo de porque diseño. pasarían dos casualidades. Se Una es que si explotaría la pone tubería. 2, se explotaría la tubería porque la presión sería demasiada y tampoco llevaría el caudal que necesita. Ok. ¿Se explota la tubería? No, no explota la tubería, porque la presión no la da el tamaño de la tubería. Pero esa sí es correcta, Giancarlo. No me va a llevar el caudal que yo quiero. Si mi caudal de diseño, mi caudal máximo diario, era de 5 litros por segundo, no voy a conseguirlo de 5 litros por segundo. La tubería me va a llevar, qué sé yo, 2 litros por 2. segundo. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahora? ¿Y si pongo 4? ¿Cuánto me va a llevar si pongo 4? Le lleva más de lo que necesita. Le lleva más de lo que necesita. Muy bien dicho. Más claro de ahí se cae. Vamos a decir 6 litros por segundo. ¿Cuál es el problema con que lleve 6? ¿Hay algún problema con que lleve 6? No hay ningún problema siempre y cuando se haga un regulador, ¿Un regulador qué quiere el decir? tanque regulador. Ok, perfecto. No, está bien, claro. El tanque es parte del sistema. Pero ¿cuál es el problema con yo tener 6 y no 5? A ver, cuando ¿Cuál es yo... el problema? Sí, ¿cuál es el problema con yo mandar 6? Hay un problema que sucede con los acueductos que es algo de la realidad. Y es que tú... Ya, sí, profe. El costo. Que saldría más costoso esa tubería. Número 1, saldría más costoso. Punto muy importante. Tú estás sobrediseñando. Si la tubería, profe, aguanta, si está diseñada para aguantar el tipo de presión que va a soportarla. No te entendí, Villa. O sea, si la tubería de 4 pulgadas, ¿verdad? Tiene el diseño para poder soportar los 6 litros por segundo, o sea, para que ella no colapse. No, porque lo del colapso va a depender del calibre que tú vas a comprar de tubería. Si el sistema, Okay. el sistema te va a decir cuál es la presión que tiene que soportar y tú tienes que comprar la tubería correcta. Eso estamos claros. El problema es que estamos colocando 4 en vez de 3.8, porque no existe 3.8. Tengo que poner 4. Entonces, si Exacto. pongo 4, estoy mandando 6 litros por segundo en vez de 5. Lo que estoy preguntando es, ¿qué problema me puede traer eso? El primer problema que le voy a decir, y son muchos, ya me dijeron el del costo. Eso es muy importante, porque con 3.8 casi no se siente. Pero ¿qué pasa con el 3.1? Me da 3.1, tengo que poner 4, porque no me venden de 3.1 y la de 3 no me da. Pero ¿qué pasa? Cuando pongo la de 4, estoy gastando mucho más que lo que pudiera gastar de otra manera. Porque si la de 3 pulgadas, por ejemplo. Entonces, otro problema, la obra de toma, cuando se hizo la evaluación, tal vez lo que daba era 5.
Si lo que dé es 5, no puedo sacarle 6. Entonces yo lo que estaría diseñando es ese tuberío de 4 pulgadas funcionaría como un canal que no se llenaría completamente porque todo lo que entra a la captación se lo traga a la tubería y se va y nunca almacena nada. Y siempre se intenta de que la captación sea menor a lo que ofrece la fuente. Y si la fuente nada más tiene 6 litros por segundo y el gobierno te exige, medio ambiente te exige que tú tienes que dejar 2 por caudal ecológico, tú no puedes sacárselo todo. Tienes que dejar algo. Entonces, si tú pones una de 4, tú estás chupándote el agua hasta del caudal ecológico. ¿Se entiende? Entonces, vamos a cerrar la clase con esta pregunta. Si a mí me da el cálculo 3.1 y me han dicho, ustedes me dijeron, hay que ponerla de 4 pulgadas, ¿verdad? Sabemos que es más caro, sabemos que me va a conducir mucho más del caudal que yo necesito y eso me trae problemas. Además, el mismo depósito regulador va a estar recibiendo más agua de la que necesita, lo que significa que va a estar rebosando y botándola al pie del tanque. Ok, eso no es tan malo tampoco. La gente muchas veces te coge el rebozo y lo usa para otra cosa. Pero bueno, es también otra consecuencia. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución a yo comprar la tubería de 4 pulgadas? ¿Cómo fue la pregunta, profesor, por favor? Yo hago mi cálculo. Sí. Ya yo sé que el diámetro D me dice el resultado 3.1 pulgadas. 3.1, sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pongo? Ya hemos dicho que el poner de 4 pulgadas, que es el diámetro que puedo comprar en la ferretería, me va a traer problemas porque esa tubería me va a mandar más agua de la que necesito. Hay 2 soluciones a este problema. 2 soluciones. Uno costoso y uno que es el que normalmente se recomienda, que es el que ustedes tienen que aprender. Entonces, ya sea que me digan cualquiera de los 2, ¿qué hago? Prof, Sí. prácticamente es como si fuera una pregunta, pero va directo a esa. Y yo no puedo hacer lo siguiente, o sea, poner una tubería de 3 que es comercial y agrandar el tanque regulador. No, porque si tú pones una de 3, lo que sea que tú tengas en el tanque, eso es independiente. Es decir, el tubo de 3 como quiera te va a llevar menos agua que la que tú necesitas. El hecho de que tú hagas el tanque más grande es peor todavía, porque el tanque entonces no va a recibir lo que necesita para ese volumenazo que tú le pusiste. Así que no, eso no te lo soluciona. Otra idea. Es que a mí la única que se me ocurre es diseñar un tanque regulador. No, porque es que el tanque regulador está allá abajo, al pie de la comunidad. El tanque regulador es para distribuir el agua a la comunidad. Eso está después que ya la línea de aducción hizo su función. La función de la línea de aducción es llevar el agua de la obra de toma al tanque. Entonces ya después que llegó a la comunidad, ya eso no. El problema es que si le pongo una más pequeña de 3.1, me va a mandar poca agua. Y si le pongo de 4 pulgadas, me va a mandar demasiada agua. Que es un problema también, además de que estoy gastando un dineral comprándola. Le voy a dar la solución cara, que es la que no se acostumbra a hacer porque es cara. Y no tiene... La solución es colocarle una válvula retenedora de caudal. Hay una pieza especial que tú le pones a la tubería, que aunque tú uses una tubería de 4 pulgadas, tú puedes mantenerla llena, funcionando a baja presión, pero enviando menor caudal. Básicamente tú reduces la velocidad del flujo. Esa es una solución, pero es cara, porque primero, está gastando los cuartos ya de los 4 pulgadas. Como quiera, compraste la tubería entera. Y segundo, tienes que comprar la válvula, y las válvulas son caras, son muy caras. Muy, muy caras. Yo he visto válvulas que cuestan lo que cuestan 3 kilómetros de tubería. ¿Cuál será la solución? Señores, no es difícil. La solución es, recuerden lo que le dije ahorita, piensen menos como ingeniero. Tírense a la calle. Tírense a la calle. Vamos a decir que tú tienes que mandar ese caudal y te dicen, oye, el cálculo me está dando 3.1. Es de los bolsillos tuyos que van a salir esos cuartos para poner ese tubo de 4. ¿Qué tú haces para no mandar, para no hacerlo? Para economizarte ese dinero. Para bajar la cantidad de dinero que vas a gastar ahí.
Imagínense en la calle. Quedan 2 minutos para acabar la clase. En 1 minuto le digo la respuesta. Vale. Se me rindieron los muchachos. Señores, ustedes se van a querer matar cuando yo les diga esto. Pero sencillamente yo tengo mi obra de toma. Yo tengo mi tanque regulador. Oye, me pongo un pedazo de 3 pulgadas y un pedazo de 4. ¿Por qué tiene que ser entera de 4 pulgadas? Yo con un pedazo de 3 y un pedazo de 4 consigo exactamente el caudal que yo quiero. Esa es la solución económica. Esa es la solución que se hace. Ninguna tubería de un sistema de abastecimiento tiene un diámetro mayor al que necesita. Díganme que se entendió y no se fueron de la clase ya. Sí, Yo se entendió, tampoco, profesor. profe, se entendió, pero TH, ese método Llegué yo tarde, ingeniero, pero se me quedó el celular, pero estamos aquí. Profe, estamos aquí, pero está bien, una pregunta que me surge ahí, profe. No, pero ahora toda la pregunta que ustedes quieran. Cuéntenme. Sí, profe, entonces, cuando yo tomo o sea, cuando yo diseño la tubería que sale desde la toma, sería de 3 o 6, de ahí es que sale el caudal que uno va a mandar al tanque regulador. O sea, por la salida de la toma, no puede salir el caudal que usted necesita para el tanque regulador. No me equivoco. ¿Cómo así? No ¿Por te qué? entendí. Porque, o sea, lo que pasa es que yo estoy poniendo una tubería menor que la que necesito, porque la tubería que necesito es de 3.1. Ok, déjame hacerte otro dibujito. Tú lo que me dices es... Ay, caramba. No, Parece pero que... con ese está bien, profesor, con el que tenemos. Está bien. No, porque lo que quiero es esto. ¿Cuál de los dos lleva más agua? Las dos longitudes son iguales. Y la pendiente es lineal. La misma lleva la misma cantidad de agua. La misma cantidad de agua, ¿verdad? Porque lo que Giancarlo dice es que si este tramo de tubería de 3 pulgadas está conectado directamente a la obra de toma, entonces si mi tren me conduce poco, pues me va a sacar poco de la obra de toma. Más o menos esa es la idea, ¿no? Ajá, o sea, no me va a sacar lo que necesita Sí. la comunidad. Pero no, la realidad es que no es así. La realidad es que el sistema tiene que, como este es un sistema en serie, el sistema tiene que analizarlo para que sepas exactamente cuánto es entero. Si tiene que considerarlo entero para saber exactamente cuánto es. Y el hecho de que tú pongas la de 4 adelante o la de 3 al final, eso no le afecta. Porque ¿qué es lo que afecta? Tú tienes H sub F, ¿no? Algo que hay que entender es continuidad. Continuidad se lo dieron en mecánica de los fluidos también. Caudal es igual a caudal. Caudal en cualquier parte de la tubería es igual a cualquier parte de la tubería. Entonces, el caudal que va por aquí es igual al que va por aquí, sin importar cuál esté primero. Entonces, la pérdida, si ustedes se fijan en la formulita de J, la formulita de J tiene caudal, diámetro y C, ¿no? Entonces, en esto no está la longitud de la tubería, porque esto es metro por metro. Esto es la cantidad de pérdida que hay. Pero entonces, cuando tú tienes 2 diámetros, tú vas a tener esta fórmula 2 veces. En una, tú vas a tener una fricción, ¿verdad? Del tubo, que aunque tú uses el mismo, tú puedes tener el mismo material, pero el diámetro es diferente, ¿verdad? Sin embargo, el caudal es el mismo. El caudal que va a llevar es el mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú combinas las dos sumatorias, si tú pones lo que restringe si va a pasar más caudal o menos caudal es la cantidad de pérdida que hay en el camino, ¿no? Considerando el diámetro, el flujo que puede pasar por la tubería. Es eso. Entonces, si tú tienes más pérdida, si tú tienes un diámetro más pequeño que genera más fricción y genera más problemas, pues va a llevar menos agua. Si tú tienes un diámetro más grande, pues va a pasar exactamente lo inverso. ¿Qué pasa? Si yo aumento este diámetro, el de 3 pulgadas, lo hago mal algo, voy a reducir el caudal. Si yo el de 3 pulgadas lo hago más corto, voy a aumentar el caudal. Eso es lo que te afecta. Pero el hecho de que el tramo esté de primero, esté del final, eso no le afecta. Para nada. ¿Dudas?
preguntas, observaciones sobre todo lo que hemos visto hoy. Sobre todo, absolutamente todo. Mira, yo no sé la presentación hoy casi. Pero bueno, como son tantas clases. La tablita de dotación, tabla de captación, etc. Bueno, ya para la próxima clase entonces vamos a empezar por el sistema por gravedad, a analizar otras características de todo esto que hemos visto sobre la línea de aducción. Vamos a ver mucho más sobre línea de aducción y vamos a aprender sobre cuáles son los problemas que te pueden surgir en el trazado, que hay que respetar, que no hay que respetar. Y si nos da el tiempo, en esa misma clase vamos a analizar el cálculo para determinar qué longitud tengo que darle a la de 3 y a la de 4. Es decir, cómo hago el cálculo para saber qué longitud le pongo a cada diámetro que me dé la tubería. Porque, por ejemplo, te puede dar el cálculo 4.5, entonces tú tienes que poner una tubería de 4 pulgadas y una tubería de 6 pulgadas, porque no hay de 5 pulgadas. 4 y 6. Entonces hay que ver qué longitud le pongo a la de 4, qué longitud le pongo a la de 6. ¿No? ¿Alguna observación, duda, pregunta? Todo claro por ahora, profe. Muy bien, señor. Entonces nos vemos el lunes. Recuerden la practiquita. Recuerden que me gusta que ustedes me escriban ustedes mismos lo que me van a enviar. Por eso pido una hoja 8,5 por 11 que me explique con sus palabras el método que usted encontró o lo que sea que encontró. En este caso, lo que estamos investigando. Recuerden poner la fuente. Evidentemente, si me van a buscar, me van a plantear una dotación, un método para estimar la dotación y los factores que utiliza ese lo que sea, pues tienen que ponerme la fuente, tienen que decirme en la norma de Guatemala o en el reglamento técnico de tal institución o en lo que sea. Pero recuerden que no sea de la República Dominicana. ¿Okay? Muy bien. Ingeniero, en mi caso, que llegué un poquito tarde, bueno, no pude, me salió, no tenía carga. ¿Usted va a subir la clase antes del lunes para yo poder hacer la práctica o me quedé sin esta práctica? Sí, claro, mañana. Perfecto, gracias, ingeniero. Adelante. Señores, pues entonces nos vemos el lunes. Cualquier cosa, seguimos en el grupo. Voy a tratar de actualizar también el asunto del aula virtual para que vayan viendo los temas que vamos a ir aprendiendo. Probablemente solamente vean el tema, es decir, el título, porque todos mis contenidos son así, son clases grabadas. No di que material ni nada de esas cosas. Normalmente yo trabajo grabaciones y libros. Los libros, ya yo les había hablado sobre el libro que ustedes quieran. Así que nos veremos en la próxima. Gracias, profe. Gracias, ingeniero. Y el fin de semana. Igual.